Hola, este es el segundo video de la saga Fisiopatología Hepática. En este video en especial vamos a aprender la patología hepática y para eso es importante que recordemos una de las funciones del hígado, que es súper importante, la de sintetizar y secretar bilis. ¿Y cuál es la función de la bilis? Bueno, las funciones que vimos en el video anterior, una de ellas es la de favorecer la absorción de lípidos a nivel del tubo digestivo, porque funciona como emulsificadora de los lípidos y permite que las enzimas accedan mejor a ellos y poder cortarlos en fragmentos más pequeños y poder absorberlos. Y la otra función es la de eliminación de compuestos a través de la bilis, como por ejemplo la bilirrubina, que vimos que era el pigmento que provenía de la degradación de la hemoglobina. También se elimina colesterol y también se pueden eliminar sustancias que sean tóxicas y que no sean hidrosolubles. Entonces, como son liposolubles, se pueden eliminar a través de la bilis y ser eliminadas a través de las heces, en las heces. Entonces, en la patología hepática aparecen dos características, la ictericia y la colestasis, como se ve acá, ictericia y colestasis. Puede aparecer, por lo general aparecen juntas, pero no siempre aparecen las dos en igual magnitud y hay veces que la patología empieza por una y como consecuencia termina viendo la otra. Así que vamos a ver qué significa ictericia y colestasis. Bueno, como dice ahí, ictericia es la coloración amarillenta de la piel esclerótica y mucosas, o sea, la piel, el blanco de los ojos y las mucosas, debido a un aumento de la bilirrubina en sangre. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de bilirrubina ustedes se acuerdan de la clase pasada que habíamos visto? Entonces, para eso, volvemos al pizarrón y tenemos los tipos de bilirrubina. Bilirrubina no conjugada, que era la que provenía de la degradación de la hemoglobina. Esta bilirrubina era tóxica, era liposoluble y era amarilla. También teníamos la bilirrubina conjugada, que era la que había pasado por el hígado y había sido glucuralizada por una enzima. Entonces, cuando decimos que una persona tiene ictericia, estamos diciendo que tiene un aumento de la bilirrubina, que puede ser tanto la bilirrubina no conjugada como la bilirrubina conjugada. Y entonces ahí surge la pregunta. A ver, la pregunta sería, ¿en dónde ustedes podrían tener el defecto en toda esta vía para que haya un aumento en la bilirrubina? Entonces, el defecto, ustedes ahí cuando yo hago la pregunta pongan pausa y piensan la respuesta. Así lo vamos pensando juntos. Entonces, el defecto podría estar primero en algo que aumente la producción excesivamente de bilirrubina. O sea que sería alguna causa por la cual se rompan muchos glóbulos rojos, ¿sí? Eso sería prehepático. Otro podría ser un defecto en la excreción, ¿sí? Que por alguna causa la bilis no llegue al tubo digestivo y entonces, como no se puede eliminar la bilis, toda esa bilis se acumula y termina siendo liberada a la sangre. O sea, eso sería poshepático. Y por último, pueden ser problemas intrínsecos en el hígado, o sea, hepáticos. Entonces, la segunda pregunta que ustedes se tienen que contestar es, ¿cuáles serían las causas por las cuales yo podría tener problemas prehepáticos? Pausa. Pongan pausa, piensen. Problemas prehepáticos. Bueno,
Esos problemas prehepáticos dijimos que serían por un aumento de la hemólisis. ¿Cuáles pueden ser las causas del aumento de la hemólisis? Por ejemplo, un hematoma muy grande, la eritropoyesis ineficaz. Eso, acuérdense de las anemias que tenían eritropoyesis ineficaz, como por ejemplo la talasemia. O puede ser hemólisis sistémica debido a, por ejemplo, una anemia, una eferocitosis hereditaria, donde los glóbulos rojos pierden la flexibilidad de sus membranas y entonces hay más lisis de glóbulos rojos y por lo tanto hay más hemólisis. Entonces esas serían 3 causas por las cuales aumenta la rotura de glóbulos rojos por un hematoma, bueno, ya los mencioné, no voy a repetir, y entonces termina aumentando la degradación de los glóbulos rojos y por lo tanto termina aumentando la cantidad de bilirrubina no conjugada. Ahora bien, pensemos en los problemas poshepáticos. ¿Qué situaciones se pueden dar en las cuales la bilis no puede acceder al tubo digestivo? Y bueno, por ejemplo, un cálculo en la vesícula biliar, una inflamación que se llama colangitis de las vías biliares. Esa inflamación termina produciendo la obstrucción de las vías biliares. Otra causa podría ser un carcinoma de hígado en donde obstruya las vías biliares, un carcinoma hepático. Otra causa podría ser un carcinoma de cabeza de páncreas que termina obstruyendo la liberación de bilis del colédoco, ¿sí? O sea, la bilis venía por el colédoco y se desembocaba en el duodeno. Y ahora, hasta ahí tenemos las prehepáticas y las poshepáticas. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles pueden ser los problemas que nos generen un aumento de la bilirrubina que sean hepáticos? O sea, problemas intrínsecos en el hígado. Entonces, para eso les voy a tener que contar un poco más de lo que pasa acá adentro, en el hígado, de lo que pasa en las células, en los hepatocitos, a nivel de la toma de bilirrubina y la conjugación con ácido glucurónico, siempre me trabo. A ver, borro el pizarrón y vuelvo. Bueno, entonces, sabíamos que la bilirrubina no conjugada viajaba unida a la albúmina por sangre. Luego, esta molécula gigantesca unida a la bilirrubina entraba al espacio de Dice, ahí se disociaba, por un lado quedaba la albúmina y por otro lado quedaba la bilirrubina, que lo que va a hacer es entrar al hepatocito a través de un transportador específico para esta molécula. Una vez dentro del hepatocito, esta molécula, que es la bilirrubina, no conjugada, va a ser glucuronizada por la enzima UDP glucuroniltransferasa. ¿Sí? En una primera instancia, la enzima le agrega primero un grupo y en una segunda instancia le pone 2 para hacerla aún más soluble. ¿Sí? Y una vez que está de esta forma, también de esta, va a pasar a los canalículos biliares a través de otro transportador. Pongámosle a este un número 1 y a este un número 2. Obviamente estos transportadores tienen nombres, pero para simplificarlo le vamos a decir transportador 1 y transportador 2. ¿Sí? Y de ahí la bilirrubina conjugada
va por el árbol biliar, se almacena en la vesícula biliar y luego va a ser eliminada en el tubo digestivo, en el duodeno específicamente. Entonces, la pregunta que yo les voy a hacer, y que ustedes después van a poner pausa y van a pensar, ¿en cuál de todos estos lugares ustedes podrían generar un error para, de esta manera, tener un aumento de bilirrubina, para, en consecuencia, tener ictericia? Pausa. Entonces, vemos tres etapas, tres partes. Uno podría ser el ingreso, ¿sí? El ingreso de la bilirrubina al hepatocito. Esto ocurre, por ejemplo, con algunas sustancias que son tóxicas, como por ejemplo la rifampicina, que bloquea el ingreso de bilirrubina al hepatocito. Y en consecuencia, si esto ocurre, lo que va a haber es un aumento de la bilirrubina no conjugada. ¿Sí? NC, no conjugada. Ahora, también podríamos tener un problema en esta enzima. Y eso ocurre en dos patologías. Una, si la enzima tengo un déficit total, quiere decir que esta molécula no va a poder ser nunca glucuronizada y entonces nunca se va a volver soluble y nunca voy a tener bilirrubina conjugada. Esa enfermedad se llama el déficit total de Krieger-Najal. Después lo vamos a ver escrito en las filminas, así que no se preocupen. Y tiene un montón de patologías, o sea, son personas que tienen una sintomatología muy florida, mucha ictericia y tienen muchos otros trastornos a causa de la acumulación de bilirrubina no conjugada. También podría ser un déficit parcial de esta enzima, con lo cual ahí hay otra enfermedad que se llama la enfermedad de Gilbert, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos errores en el principio, en el medio y nos queda errores en el final, en este transportador que va hacia el canalículo. Bueno, ahí hay otra patología en donde son personas que tienen deficiencia genética en este transportador y que por lo tanto tienen imposibilitada o disminuida la capacidad de excretar la bilirrubina conjugada a la bilis. Entonces, fíjense que dependiendo de en dónde esté el problema va a haber mayor o menor aumento de un tipo de bilirrubina. En el caso de esta patología, que no era una patología, sino por ejemplo con un fármaco, o en las causas de ictericia prehepáticas que mencioné antes, va a haber un aumento de bilirrubina no conjugada. ¿Sí? Y en esta también, porque no va a obtener la enzima que tiene la capacidad de glucuronizarla. Entonces también voy a tener un aumento de la bilirrubina no conjugada. Ahora, en esta patología, que es en el déficit del transportador hacia los canalículos, y en todas las causas de ictericia posthepáticas, lo que va a ocurrir es un aumento, pero ahora de la bilirrubina conjugada. No es un problema en la conjugación, sino en la excreción de la bilis. Bueno, entonces, ¿cómo los médicos hacen para evaluar la función hepática? Bueno, para eso se determinan unas enzimas que están adentro del hepatocito, que es la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa, y también la glutamiltranspeptidasa. ¿Sí? Estas tres enzimas están en el citosol, están adentro del hepatocito, entonces cuando hay lesión de los hepatocitos, cuando hay inflamación, cuando hay lesión de los hepatocitos, estas enzimas salen y van a sangre. Y entonces el bioquímico puede determinar el grado de lesión midiendo estas enzimas. Ahora, así se da cuenta del grado de lesión en el hepatocito, pero si el problema está en los conductos que llevan la bilis, bueno, para eso hay otra enzima que es la fosfatasa alcalina, que es una enzima ubicua que está en varios tejidos, como por ejemplo placenta
hueso, riñón, intestino, pero que en especial se encuentra en la membrana epitelial de los canalículos intra y extrahepáticos. Entonces, cuando hay inflamación intrahepática y hay inflamación de los canalículos biliares, va a haber un aumento de fosfatasa alcalina, y cuando hay una obstrucción de las vías biliares, también va a haber aumento de fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque si hay algún problema en estas vías, esta enzima va a viajar a sangre, ya sea porque hay lesión acá, va a terminar yendo acá, o porque hay lesión por acá, irá a parar a los vasos que están irrigando esta parte. Entonces, estos son datos que son importantes para cuando tengamos que resolver los casos clínicos. Entonces, volviendo a las patologías hepáticas, ya vimos la ictericia, y ahora nos queda la colestasis, que fíjense que es la alteración en la secreción de bilis que genera una retención sistémica de bilirrubina y de todos los solutos eliminados normalmente por la bilis. O sea que la colestasis es lo que vimos hace un ratito, en donde les contaba que cuando la bilis no puede ser excretada hacia el duodeno, esa retención de bilis puede terminar teniendo un flujo retrógrado e ir a sangre. Para eso tengo otro dibujito en el pizarrón que les voy a mostrar. Fíjense, la colestasis es estasis, del griego viene de estar quieto, de estático, ¿sí? Si la bilis no puede ser eliminada al tubo digestivo, entonces, veamos este dibujito, supongamos que acá son vías biliares, tachemos esta vía biliar, o sea, ocluyámosla, y entonces la bilis que normalmente iba por acá no puede avanzar porque esto está ocluido, ya sea en el canalículo, ya sea intrahepático o fuera del canalículo, en las vías biliares. Bueno, eso lo que produce es que la bilis que estaba acá, la bilirrubina conjugada, que estaba dentro de la bilis, y la bilis también, vaya a sangre, ¿sí? Y entonces en la colestasis vamos a tener todos los productos de la bilis, en vez de en la vesícula biliar, los vamos a tener en la sangre. Más adelante vamos a ver las características clínicas que esto conlleva. Bueno, entonces como ahora ya entendimos cómo es el metabolismo de la bilirrubina, podemos, y lo pensamos en el pizarrón juntos, podemos repasar las causas de ictericia. Dijimos que podían ser por producción excesiva de bilirrubina, en este caso sería de la bilirrubina no conjugada, que eran las causas que llamamos prehepáticas, por reducción de su captación por los hepatocitos, por alteración en su conjugación hepática, por disminución de su excreción hacia la bilis por los hepatocitos, que esas tres serían hepáticas, y por alteración del flujo biliar intra o extrahepático, que esas serían, depende si es intrahepático o no, pero por alteración en el flujo biliar extrahepático serían poshepáticas. Y también ya vimos en el pizarrón cómo eso influye en el aumento de la bilirrubina conjugada o no conjugada. Si eran prehepáticas, iba a haber un aumento de no conjugada, mientras que si había problemas adentro del hepatocito, también iba a haber aumento de la no conjugada, pero si el problema era en la excreción, iba a aumentar sobre todo la conjugada. Y las causas de colestasis, bueno, también pueden ser hepáticas o poshepáticas. Dentro de las hepáticas está las fallas en la excreción biliar por parte de los hepatocitos y la obstrucción de las vías biliares intrahepáticas, que estas ya las mencionamos. Fíjense cómo un problema dentro del hepatocito también puede traer colestasis y cómo un problema poshepático, como viene acá adelante, problemas poshepáticos que son cálculos biliares, estrechamiento de las vías biliares, carcinoma de páncreas o de vías biliares e infección de las vías biliares, eso también puede traer ictericia. Entonces las dos cosas ocurren en simultáneo, pero uno lo que tiene que poder diferenciar utilizando las enzimas estas que les mencioné hace un rato es en dónde está el problema de origen, si está en los canalículos biliares o en el árbol biliar, o si está adentro del hepatocito.
El cuadro de colestasis es muy florido, tiene mucha sintomatología. La principal es la ictericia, que se debe a un aumento de bilirrubina conjugada, porque dijimos que el problema está en la excreción de la bilis, no en la conjugación de la bilirrubina, no está en el hepatocito, sino en lo que ocurre cuando sale del hepatocito. Y eso lo que produce es un reflujo de bilirrubina controlada a la sangre debido a un bloqueo en su ruta de excreción, que es lo que vimos en el pizarroncito. Tengo que dejar de hablar con mi diminutivo. ¿Qué consecuencias clínicas va a tener esto? La persona va a tener la piel amarilla, las escleróticas amarillas, las mucosas amarillas. Eso es la ictericia y se debe principalmente a un aumento de la bilirrubina conjugada porque es soluble, ¿sí? Y justamente como la bilirrubina conjugada es soluble, va a poder ir a riñón y filtrar en riñón, y por eso vamos a tener esto que dice acá, que es el color amarronado de la orina, por el exceso de bilirrubina conjugada en orina. Como el árbol biliar puede estar obstruido o algún problema, un cálculo o todas las cosas que mencioné hace un ratito, la bilis no llega al duodeno, y como no llega al duodeno, la bilirrubina conjugada no puede ser metabolizada por las bacterias intestinales y entonces no vamos a tener ni estercobilina ni estercobilinógeno, que son los compuestos marrones que le daban el color característico a las heces. Entonces estas personas van a tener las heces que se dice que son de color arcilla, son casi blancas, blanquecinas. ¿Qué otro problema van a tener? Bueno, como una de las funciones de la bilis era la de hidrolizar los lípidos para que las enzimas puedan degradarlos y así absorberlos, las personas que tengan colestasis van a tener problemas de absorción intestinal de lípidos, van a tener mala absorción de lípidos y de vitaminas liposolubles. Y vieron que les hice ese dibujito en donde la bilis, en vez de ir para los conductos biliares, iba para la sangre. Entonces todos los metabolitos de la bilis iban a parar a la sangre. Bueno, resulta que los ácidos biliares generan picazón de la piel. A eso se llama prurito. Los ácidos biliares se depositan en los tejidos, se depositan en la piel, y entonces las personas que tienen colestasis sienten mucha picazón de la piel. Como dentro de la bilis también se excreta colesterol, ese colesterol va a pasar a sangre, o sea, esa persona va a tener hipercolesterolemia. Esa hipercolesterolemia, esa gran cantidad de colesterol circulante por la sangre se puede acumular en las células espumosas que están en el tejido conectivo subepitelial y van a generar unas cosas que se llaman xantomas cutáneos, que ahora les voy a mostrar la foto de eso. Y entonces, repasando las enzimas, la principal enzima que se ve afectada en un cuadro de colestasis es la fosfatasa alcalina, porque era la enzima que estaba en el epitelio de las vías biliares. Como consecuencia de la colestasis hay un aumento de fosfatasa alcalina y ese daño, o sea, esa oclusión de las vías biliares también va a terminar lesionando a los hepatocitos y también va a generar un aumento de las transaminasas. Pero digamos que la principal enzima que aumenta en un cuadro de colestasis es la fosfatasa alcalina y que en consecuencia de la colestasis también van a aumentar en menor medida las transaminasas. Fíjense, ahí está el señor de Seinfeld muriéndose de picazón, eso es el prurito. Los xantomas cutáneos, ahí se ven como, ahí señalo con el dedo de la pantalla, estas acumulaciones. Miren estos xantomas. Son acumulaciones en las células espumosas del tejido subepitelial de colesterol, acumulación de colesterol. Y entonces este cuadro sirve para que después, cuando resuelvan los casos clínicos, puedan diferenciar qué patología está teniendo la persona. Entonces, en un caso de colestasis, vamos a leer esta columna. Les dije hace un rato que la enzima que está principalmente afectada es la fosfatasa alcalina, es esta de acá. Y que como consecuencia de la fosfatasa alcalina, de la oclusión de los canalículos o de las vías biliares, también puede haber una leve lesión de los hepatocitos y que en consecuencia eso va a traer un posible aumento de las transaminasas. Y como todos los productos de la bilis no pueden ser desembocados
en el conducto biliar tienen un movimiento retrógrado y van a la sangre. Entonces en la sangre va a haber un aumento de bilirrubina. ¿Sí? Bueno. Y después, como el hígado está en buen funcionamiento, porque el problema está afuera del hígado, vamos a ver que la albúmina, que es una molécula que se usa para evaluar el grado de producción hepática, o sea, si el hígado está funcionando bien, la cantidad de albúmina debería ser normal. Entonces, como el problema no está en el hígado y está en las vías biliares, la producción de albúmina es normal. Bueno, las otras determinaciones por ahora no las vamos a ver. Bueno, las pruebas bioquímicas era la evaluación de estas enzimas que mencioné hace un rato, pero también hay pruebas que no son bioquímicas y que sirven para evaluar la patología hepática, que son la ultrasonografía, la colangiografía, la arteriografía, la tomografía y resonancia magnética y la biopsia percutánea. Todas estas se usan para determinar diferentes patologías hepáticas, en realidad del árbol biliar. Bueno, la otra patología hepática que vamos a ver es la cirrosis. ¿Cuándo ocurre la cirrosis? La cirrosis ocurre luego de varios años en donde hay daño progresivo del hígado. Daño progresivo del hígado. Este daño puede estar dado ya sea por virus, también puede estar dado por tóxicos como por ejemplo el alcohol, ¿sí? También puede estar producido por otras cosas como por ejemplo una hepatitis autoinmune que termina generando cirrosis. Entonces, el daño progresivo de los hepatocitos, progresivo e insidioso, lo que va a producir es que esas células, ese tejido que se lesiona, genere una respuesta de cicatrizar esa lesión. Entonces, en el lugar en donde había hepatocitos funcionales, va a empezar a haber más tejido fibroso. Y a su vez, ante la lesión se liberan señales que estimulan a los hepatocitos a regenerarse, porque como ustedes saben, el hígado es un órgano que tiene gran capacidad de autorregenerarse. Entonces, supongamos que este es un hepatocito que recibe señales para sobrevivir y proliferar, entonces ese hepatocito se va a duplicar y se van a formar colonias de hepatocitos que van a quedar limitadas por el tejido fibroso. ¿Sí? Y así otra colonia de hepatocitos recubierto de tejido fibroso. Y de esta forma lo que termina ocurriendo es que hay un cambio en la microarquitectura del órgano. Vamos a las filminas. Y me acomodo. Ay, María. Era obvio que iba a pasar esto. Bueno. Entonces. Fíjense que dice cirrosis. Es una distorsión irreversible de la arquitectura normal del hígado que se extiende a todo el órgano y que está caracterizada por la lesión hepática, la fibrosis y la regeneración de los hepatocitos en un patrón nodular. Es lo que vimos acá en el pizarrón. Entonces, la lesión sistemática de los hepatocitos genera un mecanismo de cicatrización, que es lo que va a producir la fibrosis, y un mecanismo de regeneración de los hepatocitos, que lo que va a hacer es que estos queden en colonias recubiertos de tejido fibroso. Y fíjense que eso es extremadamente diferente a lo que veníamos viendo, no, pero no voy a ir a la clase pasada,
de la clase pasada, en donde se veía que teníamos el clásico lobulillo hepático, que tenía forma hexagonal, que los hepatocitos se disponían en forma de columnas, ¿sí? Entonces todo eso se rompe y empieza a haber un patrón nodular. Para llegar a la cirrosis tienen que pasar años, muchos años de lesión progresiva y crónica de este órgano, y una vez que se llega a la cirrosis no se puede volver atrás, o sea, es un proceso irreversible, o sea que lo que se trata de hacer es frenar el proceso de cirrosis, si es que se puede. Las manifestaciones clínicas van a aparecer una vez que la funcionalidad del órgano esté muy deteriorada, o sea que solo se ve en las etapas muy avanzadas de cirrosis. Y por lo general queda en evidencia esa incapacidad del órgano cuando hay una exigencia metabólica extra por alguna situación de estrés que genera la insuficiencia hepática. Entonces miren, si ustedes se acuerdan, el hígado que vende vaca en la carnicería es totalmente distinto de esto. El hígado de la carnicería que ustedes ven es igual al nuestro, es liso, brilloso, de un color homogéneo. En cambio acá, miren, se ve menos brilloso, se ve amarillento, se ve opaco. Ven esto que acá de este costado se ve más que está opaco. Y se ven todos unos puntitos como granitos. Ese es el patrón nodular. O sea que en esos globitos hay colonias de hepatocitos y por fuera de esos globitos hay tejido fibroso. En este caso, esta es una foto de una cirrosis micronodular. Y acá tenemos otra cirrosis, pero en este caso es con aspecto macronodular. Fíjense que los glóbulos son más grandes y, los glóbulos son más grandes. En este lado tenemos una histología, del lado derecho tenemos una histología de un tejido hepático con cirrosis y se puede ver muy bien los nódulos de colonias de hepatocitos y en color más violeta se tiñe el colágeno, o sea que es todo tejido fibroso. Fíjense cómo además aumenta la proporción de tejido fibroso versus la cantidad de hepatocitos, que el tejido fibroso no es funcional a los fines de la fisiología del hígado. Entonces, como les venía comentando, durante el proceso de lesión y fibrosis, los hepatocitos reciben estímulos de regeneración, por lo cual proliferan formando nódulos esféricos, los cuales están limitados por los tabiques fibrosos. Entonces ahora vamos a ver esto, pero en el pizarrón. Bueno, entonces ahora vamos a ver la fisiopatología, cómo se produce la fibrosis y la cirrosis en consecuencia. Entonces acá tenemos, como se ve, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática que desembocan su sangre en el sinusoide. Esa sangre con compuestos que vienen de la vena porta, ricos en nutrientes, y también puede venir con bacterias o con metabolitos tóxicos que son reabsorbidos en el intestino, y con oxígeno viene al sinusoide y entonces esos metabolitos son utilizados, pasan por las fenestraciones y son utilizados por los hepatocitos para procesarlos, y parte de ese procesamiento va a volver a la sangre e ir a la vena central. Y por otro lado, otras cosas que sean procesadas por esos hepatocitos, que sean liposolubles, lo que van a hacer es ser desembocadas a los canalículos biliares y van a ir por los ductos biliares a la vesícula biliar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una lesión constante del hígado? Cuando hay lesión constante del hígado, ya sea por alcohol, por toxinas, o por virus, o por otras cuestiones, los hepatocitos se dañan, mueren. Esa lesión de los hepatocitos libera señales y esas señales químicas lo que hacen es estimular a las células de hito. Las células de hito, que normalmente eran células que almacenaban lípidos y vitamina A, frente a estas señales se activan. También se las llama células estrelladas.
estas células empiezan a liberar factores de crecimiento como el TGF-beta y el TNF-alfa, que lo que hacen es estimular a esta célula a que sintetice colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 2. Entonces fíjense que en este espacio de Dice, que era la distancia entre el sinusoide y los hepatocitos, que normalmente fluía el líquido de la sangre que se extravasaba del sinusoide, ahora empieza a haber tejido fibrótico. Y este tejido fibrótico imposibilita este pasaje y favorece que los metabolitos que venían por la sangre, en vez de tener ese intercambio con los hepatocitos, sigan derecho por la vena central. ¿Sí? Entonces, ahí está disminuyendo, de esta forma se está disminuyendo el metabolismo, la capacidad funcional de los hepatocitos de producir cosas. Como por ejemplo, todas las cosas que ustedes saben que el hígado produce. Factores de coagulación, albúmina, bueno, los metabolitos de la bilis, todos los que vimos en la clase pasada. Entonces, todas las funciones de la bilis se ven disminuidas frente a esto, ¿sí? Porque disminuye el pasaje de sangre y la funcionalidad de las células. Porque además de que esto está fibroso, las células se siguen muriendo. Entonces, a medida que las células se siguen muriendo, más células estrelladas se activan, más fibrosis, más colágeno de tipo 1 y de tipo 2 se empieza a depositar. Cada vez hay más colágeno, más colágeno. Y esto lo que produce es el tejido fibroso, los septos fibrosos que se veían en la histología que mostramos antes, y a su vez lo que produce es la disminución de la luz del sinusoide. Entonces, si disminuye la luz del sinusoide, es como si uno apretara la manguera. El líquido que venía por acá, el líquido que es la sangre que venía por acá, con una presión, ahora en vez de encontrarse con una luz grande, se encuentra con una luz disminuida. ¿Y eso qué es lo que produce? Un aumento de la presión. ¿Sí? Esta disminución de la luz del sinusoide por un proceso fibrótico, lo que va a hacer es aumentar la presión hidrostática. En ese lugar. Y ese aumento de la presión hidrostática lo que hace es que el líquido, que es la sangre que viene por estos lados, como no puede avanzar hacia allá, porque esto está cada vez más ocluido, tienda a volver. O sea, se empieza a acumular sangre acá. Es lo mismo que pasaba en las patologías cardíacas cuando tenían cuando tenían insuficiencia cardíaca, que se empezaba a acumular líquido y eso generaba que se acumule líquido río arriba en el circuito. Entonces se empieza a acumular sangre y esa sangre, como no puede avanzar, sale para fuera del parénquima. Y eso lo que produce es la llamada ascitis. Ascitis. Que es el líquido, la extravasación de plasma, el líquido que salió y que se acumula en el peritoneo. ¿Sí? Entonces, este aumento de presión hidrostática lo que va a hacer es que se produce un cortocircuito portosistémico. ¿Qué significa esto? Que la sangre normalmente se colectaba de todos los órganos del intestino, iba a la vena porta
y de la vena porta iba al hígado, y del hígado salía por la vena suprahepática y de ahí desembocaba en la vena cava. Bueno, ahora, como hay un aumento de la presión, este aumento de la presión va a producir un aumento de la presión portal, y entonces esa sangre que normalmente entraba por la vena porta se va a ver imposibilitado su pasaje y va a tratar de ir por otro lado. Eso es un cortocircuito portosistémico. Entonces esa sangre que iba a entrar por la vena porta ahora se desvía y hace otro recorrido. Y este cortocircuito portosistémico lo que está descrito es que produce una disminución en el flujo renal. ¿Sí? Esta disminución en el flujo renal lo que va a hacer es, por un lado, producir una disminución en la filtración. Y como consecuencia puede traer una falla renal. Pero, por otro lado, esta disminución en el flujo renal va a ser sensada. ¿Y qué es lo que se va a activar? Algo que ustedes ya saben. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué era lo que hacía este sistema? Aumentar la reabsorción de sodio y de agua. Con lo cual, esta persona empieza a tener mucha reabsorción de sodio y de agua y el volumen de plasma circulante es mayor porque reabsorbe agua. Entonces, si hay más volumen de plasma circulante, este proceso de extravasación de líquido es todavía mayor. Entonces se favorece la ascitis. Upa, se cortó. Bueno, entonces habíamos dicho que este aumento de la presión hidrostática generaba un cortocircuito portosistémico, en donde la sangre que iba a desembocar en la vena porta, la sangre venosa que venía de todos los lechos venosos del sistema digestivo, desembocaba en la vena porta y como no puede, porque hay hipertensión portal, esa sangre se acumula en los lechos venosos y en muchas ocasiones es como que, bueno, se acumula. Entonces, esa acumulación de sangre se va haciendo corriente arriba en el lecho venoso y lo que va a producir es, por un lado, varices en varios lugares. ¿Sí? Vamos a ver en otra filmina cómo son bien la figura para que les quede en claro por qué se hacen estas varices. Varices que van a ser esofágicas, periumbilicales, hemorroidales, y de las venas subcutáneas, de la piel. Entonces, estas son complicaciones porque, por ejemplo, las varices esofágicas son varices que están en el esófago y que con mucha facilidad se rompen y generan rotura de las varices, genera la liberación de sangre y eso, sangrado masivo, que se evidencia con hematemesis, que lo vieron en la clase de digestivo. ¿Sí? Entonces, otra cosa más que produce este aumento de la presión hidrostática y de este cortocircuito portosistémico es que se acumule sangre, la sangre proveniente del vaso. Entonces, esa acumulación de sangre va a quedar, como no va a poder llegar al hígado, se va a quedar acumulado en el vaso y eso va a producir esplenomegalia. Que es agrandamiento del vaso, como dice Speroni, de larga Z.
Y ese agrandamiento del vaso está dado porque hay acumulación de líquido que se extravasa en el parénquima del mismo órgano, y eso hace que la capacidad de filtrar del vaso esté aumentada, o sea, entonces eso hace que los capilares que están adentro del vaso por donde transcurre la sangre estén más comprimidos, y entonces eso va a producir que las células de la sangre queden retenidas en el vaso, y por lo tanto va a haber una disminución de los glóbulos rojos, una disminución de los glóbulos blancos y también una disminución de las plaquetas. O sea que va a haber anemia, plaquetopenia y leucopenia. ¿Sí? Bueno, entonces por ahora estas son las causas, las consecuencias de la hipertensión portal. ¿Sí? Hay varices esofágicas, esplenomegalia, también hay ascitis, y el shunt portosistémico va a producir una cuestión a nivel renal que va a disminuir el flujo renal, puede traer una posible falla renal, y también esta reabsorción de agua va a contribuir con la ascitis. Porque dijimos que el aumento de plasma circulante favorece la extravasación de líquido por fuera de los vasos. Bien por ahí. Ahora seguimos. Dije que la sangre, que normalmente traía metabolitos y que los hepatocitos modificaban esos metabolitos para volver a la sangre, ahora tiende a pasar de forma directa hacia la vena central. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, hay mucha muerte de hepatocitos. Entonces piensen que eso lo que va a producir es una disminución en la función hepática. Entonces, ahora tenemos que recordar cuáles son las funciones del hígado para ver cuáles van a ser las consecuencias de esta disminución hepática. Bueno, el hígado, una de las cosas que hace es la de detoxificar. Los componentes tóxicos que vienen por la vena porta, que son reabsorbidos por el intestino, son detoxificados por el hígado. Entonces, va a haber un aumento de metabolitos tóxicos, ¿sí? Baja la capacidad de detoxificar. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que produce? Que va a haber más toxinas en sangre circulantes. Y estas toxinas son las que producen la encefalopatía hepática. Que puede variar desde estados leves, en donde está tiene un cambio en el humor, puede seguir con confusión, puede llegar a coma y a la muerte. Entonces puede pasar desde confusión a coma. Y uno de los metabolitos tóxicos que produce esto es el amonio, porque fíjense que los hepatocitos eran los encargados del ciclo de la urea, en donde se detoxificaba el amonio. Entonces ese amonio, que ahora no es detoxificado y que no pasa a urea, circula por la sangre y es tóxico para el sistema nervioso central y principalmente para el cerebro. Y la otra cosa que va a producir es un signo que se llama Asterix, que consiste en la contracción y relajación rápida de las extremidades y movimiento de la cabeza. ¿Sí? Estas son características de la encefalopatía hepática. Bueno, entonces por un lado, disminuye la capacidad de detoxificar. Por otro lado, el hígado también metaboliza
compuestos derivados del colesterol, como por ejemplo las hormonas. Y entre ellas está el estrógeno, o sea, que una persona que tenga disminuida la capacidad de metabolizar estrógeno va a tener un aumento de estrógenos en sangre, o sea, disminuye el metabolismo de estrógenos, por lo tanto, aumenta estrógenos en sangre. Y eso lo que va a producir es, por un lado, ginecomastía. Que es el crecimiento de las mamas. O de la sí, el crecimiento de las mamas. En una mujer capaz que no se nota tanto, pero en un hombre va a quedar más evidenciado. Por otro lado, angiomas cutáneos. Y por otro lado, eritema palmar. ¿Sí? Más adelante le voy a mostrar fotos de lo que son estas cosas. Los angiomas cutáneos son las clásicas arañitas y el eritema palmar son coloraciones de las manos. Bueno, ¿cuál otra de las funciones hepáticas va a estar alterada? Por ejemplo, el metabolismo de la bilirrubina, o sea, la conjugación de la bilirrubina. Por lo tanto, va a haber una disminución de la bilirrubina conjugada. ¿Sí? Y esto lo que va a producir es ictericia. Porque además, la bilirrubina que sea liberada va a tratar de liberarse hacia el ducto biliar y la que no pueda liberarse hacia el ducto biliar va a volver a sangre y va... Perdón. Esto no... Perdón, ahí está metiendo la pata. Disminuye la capacidad de conjugar a la bilirrubina, o sea, de hacer bilirrubina conjugada. Entonces, todos los glóbulos rojos que se rompan van a tener su grupo hemo para ser metabolizado y esa bilirrubina no va a poder ser conjugada. Va a venir por acá, se va a encontrar con todo esto fibrótico, no va a poder llegar al hepatocito, además hay menos hepatocitos funcionantes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quedar acá sin ser conjugada. O sea que va a aumentar la bilirrubina no conjugada y esa bilirrubina no conjugada, que es liposoluble, se va a acumular en los tejidos y vamos a tener la ictericia. ¿Qué otra cosa más va a ocurrir? Como la funcionalidad del hígado está disminuida, va a disminuir la síntesis de, por ejemplo, albúmina, que es súper importante para transportar hormonas y para transportar metabolitos y sobre todo es súper importante para producir la famosa presión oncótica dentro de cada uno de los vasos. Entonces, si disminuye la presión oncótica dentro de los vasos, se favorece la extravasación de líquido hacia afuera de los vasos y esto también va a contribuir con la ascitis. ¡Wow! Otra vez se corta. Va a contribuir con la ascitis y también va a generar un edema generalizado. Ay, no me da la mano. Edema. ¿Sí? Porque al haber menor cantidad de proteínas, de albúmina, en el plasma disminuye la presión oncótica y favorece la extravasación de líquido, pero eso pasa en todos los lechos capilares. Y por último, otra de las funciones del hígado era la de sintetizar las proteínas de la coagulación. Entonces, si hay disminución en la concentración de proteínas de la coagulación, va a haber problemas de coagulación y se va a favorecer el sangrado. O sea, los procesos
de sangrado. Se verán favorecidos porque no va a haber suficientes proteínas de la coagulación. Bueno, ahora voy a volver a las filminas y en las filminas vamos a repasar todo esto que se vio acá en el pizarrón. Bueno, y ahora viene una parte un poco más aburrida. Todo lo mismo que les dije en el pizarrón se los voy a volver a decir, pero con las filminas. Fíjense, acá hay en esta filmina vamos a ver la comparación entre el tejido de un hígado normal y el tejido de un hígado con cirrosis. Para empezar, miren, los hepatocitos tienen microvillosidades. La matriz del espacio subendotelial es baja, tiene poca densidad. Las células del endotelio tienen las fenestraciones intactas, ¿sí? Las células de hito están quiescentes y se dedican a almacenar lípidos y vitamina A, ¿sí? Eso sería una microarquitectura normal, mientras que en una microarquitectura patológica con cirrosis se van las microvellosidades de los hepatocitos, aumenta el tejido fibroso con colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 2. Los lipocitos, o sea, las células de hito están activadas y proliferan. Hay más células que proliferan y liberan esas citoquinas que producían la estimulación para liberar más colágeno de tipo 1 y de tipo 2. Y dejan de acumular vitamina A. Y fíjense que estas células están como conectadas. Antes había espacios que eran las fenestraciones, ahora se fueron las fenestraciones. O sea que hay pérdida de las microvellosidades y de las fenestraciones de los sinusoides. Las causas de cirrosis, la más común es la alcohólica, entre el 60 y el 70%. Después vienen las virales, enfermedades de las vías biliares, hemocromatosis, otras enfermedades genéticas que son raras, otras de causas conocidas y algunas de causas desconocidas. La patogenia de la cirrosis. Bueno, existen 3 tipos de situaciones que dan origen a la fibrosis hepática. A consecuencia de la respuesta inmunitaria, es una de ellas, en donde las células inflamatorias liberan citoquinas que inducen la fibrosis. Por ejemplo, esto ocurre en la hepatitis B, en la hepatitis C y en la parasitosis. También puede ser como un proceso desencadenado en la reparación de herida como causa de la lesión de los hepatocitos por agentes tóxicos, como por ejemplo intoxicaciones con tetracloruro, con alcohol etílico, y también por la lesión recurrente de los hepatocitos por la hepatitis B. Y por último puede ser por agentes primarios que directamente vayan y que generen la fibrosis en el hígado, que el etanol es uno de ellos, que incrementa la síntesis de colágeno y la producción de tejido conectivo. Entonces, ahí vimos las 3 situaciones que originan la fibrosis hepática y que desencadenan la cirrosis. Dentro de la patogenia de la cirrosis es lo mismo que vimos en el dibujito, así que no se preocupen. Las células de hito que se encuentran en el espacio de Dice y que normalmente almacenan vitamina A, frente a ciertos estímulos se van a transformar en células de tipo de fibroblasto, se van a empezar a liberar colágeno de tipo 1 y de tipo 2 y eso va a generar la fibrosis hepática. Y eso produce una alteración importante en la circulación de la sangre que va a disminuir el intercambio del plasma entre el sinusoide y el hepatocito. Y eso lo que va a producir es la formación de nuevos canales vasculares entre tríada portal y vena cava dentro de los tabiques fibrosos, o sea, se genera un bypass y hay pérdida de las fenestraciones de los sinusoides conservados debido al depósito de colágeno. O sea, es lo que veíamos, el exceso de colágeno impide, es como que cierra las fenestraciones e impide el intercambio de los solutos que están en el sinusoide con el hepatocito. Entonces se deja de metabolizar los productos de la sangre proveniente de la vena cava. Las consecuencias clínicas de la cirrosis se pueden clasificar entre las que son derivadas de la insuficiencia hepática, o sea, por la muerte de los hepatocitos y la insuficiencia en la función de estos hepatocitos, y también hay consecuencias clínicas que se pueden caracterizar por la hipertensión portal.
Y algunas ocurren por las dos causas. Por ejemplo, las derivadas de la insuficiencia hepática vimos ictericia, ¿sí? O sea, la falta de conjugación de la bilirrubina hace que aumente la bilirrubina no conjugada y por lo tanto va a aumentar la ictericia. La coloración amarilla de, ya saben, piel, escleróticas y mucosas. Fatiga, pérdida de peso, náuseas, hepatomegalia. La hepatomegalia, estas son como más inespecíficas, pero se deben a la insuficiencia hepática, ¿sí? A la falta de capacidad del hígado de metabolizar, por ejemplo, las cosas tóxicas. La hepatomegalia, habíamos dicho que la hepatomegalia, ese no lo habíamos dicho, así que ya lo agregué en el pizarrón. La hepatomegalia se debe a que... bueno, a la extravasación de líquido de los sinusoides y eso genera el agrandamiento del hígado. También la insuficiencia hepática va a producir la disminución en el metabolismo de los estrógenos. Eso, ¿se acuerdan que producía ginecomastía? A ver en dónde, si está otro lado más. No, ginecomastía, eritema palmar, angiomas cutáneos, y ahora está este otro más, que no lo había escrito en el pizarrón, que es la atrofia testicular en el hombre, obviamente. La insuficiencia hepática va a disminuir la síntesis de proteínas, con lo cual esa disminución en la síntesis de, por ejemplo, la albúmina, que es la proteína principal, va a hacer que disminuya la presión hidrostática dentro de los vasos y que por lo tanto se favorezca la salida de plasma por fuera a la matriz extracelular y eso va a producir ascitis y edema sistémico por hipoproteinemia. La insuficiencia hepática, esa incapacidad que tiene el hígado de metabolizar los productos tóxicos, va a producir la encefalopatía hepática, el coma, y esa incapacidad de metabolizar esos compuestos tóxicos también da un olor feo, muy feo, característico, que se llama hedor hepático. Bueno, dentro de las consecuencias clínicas derivadas de la cirrosis, consecuencias clínicas de la cirrosis derivadas de la hipertensión portal está la ascitis, porque aumenta la presión hidrostática y favorece la salida de líquido, la presión hidrostática en el sinusoide, ¿sí? Favorece la salida de líquido hacia afuera del parénquima. La encefalopatía, la esplenomegalia, porque la acumulación del hígado, de líquido, de sangre que proviene de las venas que irrigan el vaso, se acumula esa sangre porque no puede entrar a la vena porta y esa acumulación de sangre llega al vaso y hace que el vaso se inflame, se llene de líquido y eso genera la esplenomegalia. Y esa acumulación de sangre proveniente del esófago y del estómago, que no puede desembocar en la vena porta, se acumula en esas venas y produce varices esofágicas y varices gástricas. Y la peor consecuencia clínica de la cirrosis es la muerte, que se va a deber principalmente a la insuficiencia hepática progresiva y a las complicaciones de la hipertensión portal y de la falla hepática. Entonces acá tengo este esquema en donde les mostraba que los lechos venosos de por ejemplo, el bazo, el estómago, el esófago y más acá abajo del ano, desembocan en la vena porta. Entonces, si el tejido del hígado está fibroso, eso se vuelve rígido y la sangre cuando quiere entrar a el hígado no puede entrar porque eso está duro, no se puede expandir, está rígido. Entonces eso produce la acumulación de sangre acá y esa sangre se sigue acumulando corriente arriba, se sigue acumulando corriente arriba, se sigue acumulando y en consecuencia la sangre que debería salir de, por ejemplo, el vaso no puede salir de forma correcta y se acumula en el vaso y entonces eso produce
la esplenomegalia. La sangre que proviene del esófago, de las venas que llevan la sangre que sale del esófago, va a querer entrar a la vena porta y no va a poder, porque acá está el tejido fibroso y le imposibilita el ingreso de sangre por la vena porta, porque hay hipertensión portal. Entonces esa sangre se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular y va a generar que esas venas esofágicas se dilaten y se formen las varices esofágicas. Y lo mismo va a pasar con las varices, con las hemorroides y con las varices periumbilicales. Y entonces acá tenemos un esquemita de las consecuencias de la hipertensión portal. Fíjense que en realidad es de la cirrosis este dibujo, porque tiene encefalopatía hepática, tiene los angiomas cutáneos que se deben más que nada a la falta de función del hígado, las varices esofágicas que sí se deben a la hipertensión portal, las varices periumbilicales, las hemorroides. Estas varices periumbilicales también se llaman, que parecen la medusa, la cabeza de una medusa, viene de la mitología griega, que era una cabeza que tenía serpientes, entonces hacen la asociación con eso. La esplenomegalia, ¿sí? Y acá tienen una fotito de lo que es un angioma cutáneo, que son las arañitas, que esto era debido a la falta de capacidad del hígado de metabolizar los estrógenos. Y también, como consecuencia de esto mismo, aparece la atrofia testicular y la ginecomastía, que no sé si acá está dibujada, pero la podemos imaginar. Bueno, miren, la cabeza de medusa, cómo se ven estas varices. Esta piel está claramente ictérica, súper amarilla. Bueno, y la hipertensión portal, que también ya lo vimos en el pizarrón, se debe a un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo en los sinusoides y en los nuevos vasos de los tabiques fibrosos y a la compresión de las venas centrales por la fibrosis de estos nódulos. Entonces la citis tiene causas, la causa es compleja. Por un lado está la hipertensión sinusoidal y por otro lado está la hipoalbuminemia, esta incapacidad del hígado de sintetizar albúmina. Y estas dos situaciones lo que hacen es alterar las fuerzas de filtración, las fuerzas de Starling, y por lo tanto se favorece el pasaje del líquido hacia el espacio de Dice o hacia la matriz. Cuando ocurre en otros lugares, que no es en esta porción del cuerpo, va a generar edema. Digo lo de la hipoalbuminemia, ¿no? Fíjense acá, hay una foto de ascitis, pobrecito este bebé, como tiene la cavidad abdominal, ahí está esta parte del cuerpo, la cavidad abdominal llena de líquido, debido a estas dos causas, a la hipoalbuminemia y a la hipertensión portal. Y a veces esa ascitis es tan grande que genera la protrusión del ombligo y se ve una hernia umbilical. Y bueno, también vimos que la hipertensión portal generaba un cortocircuito portosistémico que en este caso favorecía el desarrollo de derivaciones en las zonas que la circulación portal y sistémica comparten lechos capilares, y eso favorecía la formación de las varices esofágicas, las varices hemorroidales y las venas subcutáneas de la pared abdominal, que se veían bien acá. Ay, señalo con el dedo, que se ven acá, ¿ven? Entonces, de nuevo, esto es porque la sangre que proviene del esófago, del estómago y del ano, que desemboca en las venas porta, no puede desembocar ahí porque, intenta desembocar ahí, pero como hay una hipertensión portal, empieza a haber una acumulación de sangre y eso hace que esas venas se dilaten y se formen varices. Esto es igual que el anterior. Y bueno, y la encefalopatía hepática está caracterizada por alteraciones en el estado mental que pueden ir desde confusión leve
apatía, somnolencia, confusión notable o coma. Y la patogenia no está del todo comprendida, pero se postulan diversos mecanismos. Entre ellos está el que les dije en el pizarrón, que era la falta de capacidad de los hepatocitos del hígado de detoxificar el amonio, que es esta que está acá, esa incapacidad de detoxificar el amonio, de poder hacer el ciclo de la urea con normalidad, porque ya no tenés o la suficiente cantidad de hepatocitos funcionales. Esto es tóxico. Y después están toxinas derivadas de la degradación intestinal de la urea, de las proteínas o de los compuestos azufrados. Todas estas toxinas contribuyen a la encefalopatía hepática. Y por otro lado, está descrito que hay falsos neurotransmisores en el intestino que por acción de las bacterias sobre la fenilalanina y la tirosina, o sea, las bacterias al degradar esto generan compuestos que funcionan como falsos neurotransmisores. ¿Sí? Y como hay mucha hipertensión portal, estos compuestos pueden terminar derivando en la sangre, en vez de pasar por el hígado, van directamente a la sangre y entonces esas toxinas no son metabolizadas. Y ahora, por último, esta es la última filmina, vamos a ver cómo se encuentra un análisis bioquímico en una persona que tiene cirrosis. Fíjense, esto va a ir variando dependiendo del grado de cirrosis y de fibrosis, obviamente. Si la cirrosis es leve, la bilirrubina puede estar normal, las transaminasas normales, la fosfatasa alcalina normal, la síntesis de albúmina normal. Ahora bien, si la patología incrementa y el grado de daño hepático es muy grande y de fibrosis es muy grande, la cantidad de hepatocitos funcionales es muy baja y hay mucho porcentaje de tejido fibrótico, entonces el hígado va a perder su capacidad de poder sintetizar, de conjugar bilirrubina, o sea que va a aumentar los niveles de bilirrubina no conjugada. Si hay mucha lesión de hepatocitos, las transaminasas que estaban adentro de los hepatocitos van a ir a la sangre, entonces van a aumentar, pero fíjense que es un aumento relativamente leve. La fosfatasa alcalina se va a ver incrementada. ¿Por qué? Porque si hay hipertensión portal, si hay hipertensión portal, no está relacionado con la hipertensión portal. Bueno, porque evidentemente en este daño de los hepatocitos, en este daño del tejido hepático, se van a dañar también los canalículos biliares y todo el árbol biliar, y por lo tanto la fosfatasa alcalina que se encuentra en la membrana de los canalículos biliares va a ir a sangre y por eso aumenta la fosfatasa alcalina. Y como la funcionalidad del hígado es muy baja, la síntesis de albúmina va a estar disminuida y eso nos va a producir una hipoproteinemia. Entonces, repito este del medio por si no fui clara. Al haber daño hepático, ese daño hepático, se lastiman los hepatocitos, se dañan, mueren los hepatocitos, se liberan las transaminasas y ese daño de los hepatocitos también va a generar un daño en los canalículos y en las vías biliares intrahepáticas, con lo cual va a aumentar los niveles de fosfatasa alcalina, que es una enzima característica de la membrana de los canalículos. Bueno, esto es difícil, sé que es difícil, así que véanla con amor a la clase. Espero que les ayude para entender. Les voy a subir también las filminas que tienen mucho texto, como se ha comparado con las cursadas en donde era presencial, casi no tenían texto porque podíamos hablarlo en la clase. Así que ahí tienen texto y tienen algunos textos que yo les pegué a los pies de las filminas del libro. Así que es difícil, es relativamente largo, así que cuando lean adecúense a los temas que se están viendo y traten de no irse por las ramas porque no les va a alcanzar el tiempo. Así que bueno, los extraño.